2. Y para recordar, vimos su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad. El Espíritu Santo es eterno, su santidad es amor, es verdad, es poder, es unidad, y Él también da dones espirituales. ¿Sí? Vamos a ver también, hermanos, los nombres del Espíritu Santo. Sí, esto ya los vimos en otras ocasiones en los estudios bíblicos, no sé si se acuerdan. Vimos los nombres de Dios también. Entonces, los nombres del Espíritu Santo. Número 1, Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales, por medio del Espíritu Santo. Dios creó y preserva el universo. El dedo de Dios opera en la esfera espiritual, convenciendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. En Lucas 11:20, si lo buscan o lo anotan, lo voy a leer. Dice así, y esto lo habla Jesús, dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí? Uno de sus nombres es ese Espíritu de Dios. Este lo encontramos, dice que Él es el dedo de Dios, que Él trabaja en todas las esferas. Y dice aquí con Jesús, dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús siempre decía, y Juan el Bautista, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Entonces vemos que uno de sus nombres es Espíritu de Dios. ¿Sí? Otro de sus nombres es Espíritu de Cristo. No existe una distinción entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo, como hay un solo Dios y un solo Hijo, pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen sus diversos ministerios. Es el Espíritu de Cristo porque se le envía en el nombre de Cristo, y la vida de Cristo viene a ser nuestra vida en Él. En Romanos, vemos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Dice, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Sí? Sí, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y dice así, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vivimos según la carne. No debiéramos vivir según la carne. ¿Sí? Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. ¿Sí? Porque no vamos a vivir conforme a la carne si tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Sí anotaron la escritura? Amén. Otro. ¿Me lo podías repetir? ¿Sí? Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Gracias. ¿Sí? También lo vemos en la palabra de Dios como consolador.
otro de sus nombres es el Consolador. Dice, este es el título dado al Espíritu Santo. Si recordamos, Jesús les había dicho a los discípulos que cuando fue la cena del Señor, que ya había llegado el momento, ¿no? Si recordamos, habían terminado de la última cena con el Maestro. Sus corazones estaban pues embargados de tristeza, sabiendo la próxima partida del Señor, porque el Señor ya les había dicho lo que iba a pasar, ¿sí? Los oprimía un sentimiento de debilidad, de desamparo, y tal vez se preguntaban, ¿ahora quién nos ayudará? Cuando Él se vaya, ¿quién nos enseñará? ¿Y quién nos guiará a permanecer? ¿O quién permanecerá a nuestro lado cuando enseñemos y prediquemos la palabra? ¿Y cómo hacer frente a ese mundo tan hostil? Y eso lo vemos en la persecución, ese entorno tan hostil que se le presentó a los discípulos, ¿sí? Pues también era natural, como nosotros, ¿no? Si alguna cosa sabemos que va a pasar, pues es natural que tengamos tal vez un poco de temor, ¿no? Un poco de desamparo, que no sepamos qué va a pasar. Era natural que los discípulos sintieran eso, a pesar de que Jesús ya les había dicho todo lo que iba a acontecer, ¿sí? Pero Jesús les dijo, con la promesa, los consoló con la promesa de otro consolador, que sería su defensor, su auxiliador y su maestro durante su ausencia. Se le denomina otro consolador. ¿Por qué Jesús le habrá dicho? En Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? ¿Por qué Jesús le dijo, yo le voy a rogar al Padre que les dé otro consolador? ¿Sí? Se le denomina otro consolador, hermanos, porque iba a ser, el Espíritu Santo iba a ser el consolador invisible para ellos, de la misma manera que Jesús fue el consolador que vieron, que los capacitó, que los enseñó, que los guió durante 3 años, ¿sí? Así es que Jesús les dijo, no se preocupen, yo le voy a rogar al Padre y les enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esa promesa de ese consolador se la dijo a sus discípulos y sigue vigente para nosotros, ¿sí? Yo no entendía esto cuando le decía, y os dará otro consolador, ¿sí? Porque Él iba a partir, ¿sí? Él iba a partir y no se iban a quedar solos. Dice, no los dejaré huérfanos, sino vendrá otro consolador, ¿sí? La palabra otro distingue el Espíritu Santo del Señor Jesús, pero sin embargo lo coloca en el mismo plano. El Espíritu Santo es el que hace posible y real la presencia de Cristo en las iglesias. Porque acuérdense que el Espíritu Santo no hablaba de sí, sino hablaba del Hijo, ¿sí? Así como Cristo es nuestro consolador, nuestro paracleto en el cielo, el Espíritu Santo lo es aquí, en la tierra para nosotros. Lo fue para sus discípulos desde el derramamiento del Espíritu Santo, como lo es con nosotros ahora, ¿sí? Porque dice que estará para siempre, hermanos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba, pero no de tiempo en tiempo, dice la palabra, no estaba permanente en el pueblo, ¿sí? En Gálatas 2:20, ¿sí? Lo buscan, por favor. Dice Pablo, ¿sí ya lo tienen? 2:20 dice, con Cristo estoy
juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? En este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas, ya no estaba Cristo. Ya no estaba, pero el Espíritu Santo sí. Por eso dice que Él es el que hace real en nosotros a Cristo. ¿Sí? Porque Él es el que habla del Hijo, como el Hijo hablaba del Padre. ¿Sí? Porque Jesús no decía yo, decía el Padre me envió. Todo lo que hago, lo hago en el nombre del Padre. ¿Sí? Aunque tenía esa divinidad igual que el Padre, esa naturaleza divina, la tenía el Hijo. ¿Sí? O la tiene el Hijo, porque el Hijo vive. Dice que está sentado a la diestra del Padre y vive. ¿Sí? Otro de sus nombres es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Es así llamado por el recibimiento de su poder y de su gracia. Es una de las bendiciones prometidas desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, versículo 37, Ezequiel 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y algo importante, ¿no? Y los pongáis por obra, ¿sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y en el 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí? Pero algo importante que dice, y los pongáis por obra. ¿Sí? La palabra que escuchamos, la palabra que aprendemos, lo que oímos, es para ponerla por obra. Un ejemplo claro, si nosotros estudiamos en la universidad una licenciatura, es para poner en práctica la carrera que estamos estudiando. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Si mi hermano terminó su carrera, la va a poner en práctica, ya sea en psicología, en turismo, en contabilidad, cualquier carrera que estudiemos es para ponerla en práctica, ¿sí? Porque la estamos estudiando para tener un futuro, para poder trabajar en algo relacionado a esto. Lo mismo es la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Si aprendemos, si estudiamos la palabra de Dios, lo que escuchamos es para ponerla por obra. Por eso dice su palabra, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sí? En Joel, vemos también en Joel, capítulo 2. Versículo 28 y 29. Dice que el Espíritu Santo de la promesa es una de las bendiciones prometidas desde el Antiguo Testamento, ¿sí? En Joel capítulo 2, 28 y versículo 29 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sí?
Así que la más grande promesa de Jesús fue impartir el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa promesa, esa bendición nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Dicen aquellos tiempos. ¿En cuáles tiempos, hermanos? En estos. Exactamente, en estos. Lo fue en el Pentecostés y también es en estos tiempos. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Es para este tiempo. ¿Sí? Gálatas 3:14, hermanos. ¿Sí ya la anotaron? En Lucas 24:49 también dice así, anoten la escritura, hermanos, y en su casa, si quieren, la revisan. Dice, Jesús dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Acuérdense, dice una porción de la palabra, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. ¿Sí? También se lo conoce, hermanos, otro de sus nombres es Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el intérprete de Jesucristo, aclara la mente del hombre, ¿sí? Y nos capacita para descubrir un significado más profundo en lo que respecta a la vida y palabras de Cristo. Como les decía hace un rato, así como el Hijo no habló de sí mismo, sino de lo que había recibido del Padre, así tampoco el Espíritu Santo hablará de sí mismo, como si fuera una persona, una fuente de vicio. Sí, el que no recibe, el que no quiere, el que cuando se le predica no recibe la palabra, dice que afrenta al Espíritu de gracia y ahuyenta a aquel que es el único que puede tocar o conmover el corazón. ¿Sí? Rechaza al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que conmueve nuestros corazones, el que convence de pecado. ¿Sí? Y por lo tanto dice que se aleja voluntariamente de la misericordia de Dios. Porque sí hay quienes les hablamos, les compartimos el Evangelio y dicen sí, pero con su boca lo están diciendo que sí, pero con sus acciones no. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vemos que quien rechaza la palabra, quien rechaza a Jesús como su Salvador, rechaza también este espíritu de gracia. ¿Sí? Y no podemos, yo recuerdo y escuchaba, recuerdo las palabras de la pastora, y recuerdo también una prédica que escuchaba, que muchas veces nosotros pedimos bendición para X o Y persona, pero están alejados de Dios, no quieren de Dios, más bien, no que estén alejados, no quieren. Y bien que recuerdo que nos decían, Dios no los va a bendecir. Dios no los va a bendecir porque no quieren del Señor. Es como si le dijéramos, ten un plato de comida a alguien y no los rechaza. No va a ser alimentado porque está rechazando esa comida que lo va a fortalecer, que le va a dar vida. Lo mismo es Cristo Jesús. Si rechazamos a Jesús, que es el que nos da esa vida, el que nos da ese aliento de vida, no podemos decir, pues bendícelo con un trabajo, bendícelo con pues susténtalo. Dios dice que la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y para malos, ¿sí? Pero también vemos, hermanos, que quien no quiere, quien no recibe el espíritu de gracia, que es el regalo inmerecido, es ese regalo inmerecido que nos dio Cristo Jesús al morir por nosotros en la cruz, pues se aleja voluntariamente de la misericordia de Dios. ¿Sí? No digo que no alcancen salvación o no tengan salvación, sí,
pero que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y los tiempos de Dios son perfectos. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí, hermanos? En Hebreos 10:29, si lo buscan. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. ¿Sí? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en lo cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Dice que el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre. Si hay quienes definitivamente dicen, no, ni me hables, ni me digas, no quiero, ¿sí? Y que hiciera afrenta al Espíritu de gracia, lo que acabamos de mencionar. En Zacarías 12:10, lo voy a leer, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? Y llorarán, dice, como se llora por el hijo unigénito. Sí, hermanos, el espíritu de gracia es ese, ¿no? El que nos da el recibir ese regalo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos dice, estás actuando mal, o nos habla y nos dice, actúa en esto, o esto no lo hagas, o cuando lo hacemos nos dice, estás mal, arrepiéntete, o incluso te pone en el corazón, pide perdón, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Pide perdón. Dice, si supieres que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Si no, no nos deja así con eso que sentimos en nuestro corazón, ¿no? No nos deja, sino que nos dice, nos redarguye y nos dice, no está bien. Y si estamos hablando de una unidad en el cuerpo de Cristo, pues no vamos a estar enojados con esta mano, no vamos a estar enojados con nuestro pie, porque todos nos necesitamos, todos nos necesitamos, ¿sí? Entonces vemos que el espíritu de gracia es ese, dice que da al hombre la gracia para arrepentirse, ¿sí? ¿Se anotaron los versículos, hermanos? ¿Sí? También su nombre es Espíritu de vida. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. En Romanos 8:2, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? El Espíritu de vida es la función especial en preservar la vida natural y espiritual. Dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, cuando estábamos, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿no? Cuando no conocíamos de Cristo, cuando
no conocíamos de Cristo, porque, no sé, tal vez nos hablaron mucho tiempo, también nos predicaron mucho tiempo, tal vez no. A la primera vez que nos hablaron del Evangelio aceptamos a Cristo Jesús. Sí, pero en ese tiempo cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, dice que nos dio vida. Sí, nos dio ese aliento de vida y nos hizo sus hijos, los hijos de Dios, y formar parte de esta familia, ¿sí? También otro de sus nombres, espíritu de adopción, ¿sí? Cuando una persona es salvada, no solamente se le da el nombre de hijo de Dios, sino que es aceptado en la familia divina y también recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina, ¿sí? En Romanos 8:15 vemos, si lo buscan, Romanos 8, vemos este versículo, Romanos 8:15. Es del versículo que les hablaba hace un ratito. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al haber recibido este espíritu de adopción, somos hijos. Fuimos injertados al olivo natural que es Cristo Jesús, ¿sí? Recibimos esa adopción a la familia de Dios, ¿sí? Por eso dice que cuando recibimos el espíritu, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que estamos confiados, tenemos esa promesa que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, ¿sí? Y que somos hijos. Dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí, hermanos? Pues bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, y vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos concede. Vamos a darle gracias al Señor porque por todos los que estamos aquí, aún por los que no llegaron, que el Señor ponga en sus corazones ese deseo, ¿no? De conocer su palabra, ese deseo de estar aquí.